Pregunta, ¿cómo mantenerse en la verdadera fe cuando hay tantos que usan la palabra para fines propios, con símbolo de pesos? Y vamos a leer en el capítulo 22 de Mateo, a partir del versículo 34. Bueno, el contexto es aquí, está teniendo unas conversaciones con fariseos, saduceos, con los líderes de las sinagogas, con los líderes de los israelitas, que lo que sabemos, tenemos claro, leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es que ellos no querían a Jesucristo, lo querían fuera, querían acabar con él, porque les estaba acabando con su forma y su estilo de vida. Sabemos que el estilo de vida de los fariseos y de estos líderes israelitas, pues era un estilo de vida de, digamos, político de nuestra era. Políticos, senadores, diputados, ¿no? Que se la viven muy a gusto y estaban muy felices con el sistema de gobierno que tenían, pero llegó Jesucristo a deshacer lo que ellos tenían. Entonces, aquí leemos en el versículo 34 del capítulo 22 de Mateo. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una y preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándole y diciendo, recuerden que estos personajes, estos líderes de Israel, de los judíos, lo que querían era hacer caer a Jesucristo. Le querían meter el pie. Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, Jesús les preguntó ahora a ellos, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Porque recuerden, el pueblo de Israel estaba esperando al Cristo. Y le dicen ellos, Jesús les dice, el Cristo, ¿de quién es hijo? Ellos le dicen, de David. Y él les dice, pues ¿cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Esto es una pregunta muy interesante. Básicamente, nada, sigamos leyendo. Entonces, David, como profecía, en un salmo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús les dice, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, ¿cómo puede David llamar a su hijo Señor? Nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes, todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y ser llamados de los hombres Rabí, Rabí. Pero vosotros no seáis llamados Rabí, porque uno es vuestro maestro, es a saber, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre no llaméis a nadie sobre la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, es a saber, el Cristo. Mas el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino del cielo delante de los hombros, que ni vosotros entráis, ni a los que entran dejáis entrar.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y por pretexto hacéis larga oración. Por esto recibiréis más grave condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis el mar y la tierra por hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el don que está sobre él, deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el don o el altar que santifica el don? En fin, aquí se lamenta de los fariseos y maestros y los doctores de la ley. Pero al principio dice, sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Aquí podemos lee el capítulo 23 de Mateo y vas a encontrar cómo se refiere Jesucristo a los fariseos, a los escribas, les llama hipócritas. Es verdad que los reconoce como que están en la cátedra de Moisés y enseñan las cosas que Moisés mandó enseñar, pero sus obras hablan muy mal de ellos, los llama hipócritas. Entonces la pregunta es cómo mantenerse en la verdadera fe cuando hay tantos que usan la palabra para fines propios. ¿De qué depende que te mantengas en la fe? Depende de ti. También hay un pasaje en una de las cartas que dice que por culpa de muchos que se hacen llamar cristianos, el cristianismo será blasfemado. Se hablará mal del cristianismo por culpa de unos que se hacen llamar cristianos. Y eso, lo que tú compartes, es algo que la mayoría comparte. Que se van a hacer a las iglesias, a hacer ricos a los pastores, a las organizaciones, y los pastores ricos y los feligreses pobres, el pastor que tiene su casa, que tiene su hipoteca, que tiene su carro de último año, muy nuevo, y los hermanos feligreses que dan sus diezmos, sus ofrendas, pues apenas llegan al fin de mes, no tienen comida en el refrigerador, pero sacan su dinero para darle el sustento al pastor y el pastor se hace rico. Bueno, eso es una observación muy válida, porque en la Biblia no nos enseña en ningún lado que tenemos que hacer eso. De hecho, la Biblia habla muy claro de cómo los pastores tienen que vivir, cómo los pastores tienen que sostenerse, cómo los pastores tienen que ganar dinero y qué hacer con el dinero que ganan los pastores. Eso lo dice la Biblia. Seguramente nunca lo has escuchado, nunca te lo han enseñado. ¿Por qué? Porque es mejor mantener el sistema. Y me da pesar porque los entiendo que no quieran enseñar esas cosas, pues porque se acaba un estilo de vida. La mayoría, si no es que todos, lo único que saben hacer es eso. La única manera de la que saben vivir es esa. Y si la gente se da cuenta de lo que dice la Biblia acerca de eso, probablemente su estilo de vida se acabe. Pero ¿cómo mantenerse en la verdadera fe? Depende de ti. No depende de nadie más. A ver, sí, primero el Espíritu Santo, primero Dios que te ha llamado, que estés tú caminando en el camino de Él. Pero no vas, no quiero decir, los malos ejemplos que vemos de supuestos cristianos nos tienen que alentar, de hecho, nos tienen que decir, sigue adelante, porque como en la mañana lo comentábamos, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. También Jesucristo habla del camino angosto y el camino ancho. Cuando habla de quienes caminan en el camino ancho, se está refiriendo también a gente que supuestamente lo busca, que supuestamente es cristiana.
Los que caminan en el camino ancho y en el angosto, no, ninguna de las personas que caminan en esos caminos odian a Dios o son ateos o no creen en Cristo. No, esa parábola o esa enseñanza está refiriéndose a los que lo buscan. De hecho, también les dice, muchos me llamarán Señor, Señor, pero les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. Y esa gente que le llamará Señor, Señor, son personas al día de hoy 2 de noviembre de 2025, que están vivas y están orándole a Dios probablemente en este momento. Y probablemente vayan cada domingo a la iglesia y den sus ofrendas, den sus diezmos, hagan sus oraciones, en fin. Y probablemente muchos de ellos sean los que llamen Señor, Señor, y Jesucristo les dirá, apártate de mí. Tenemos que tener cuidado porque eso también está de nuestra parte. Por eso hay que mantenernos en la palabra de Jesús, mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque viene ese día y ese día seremos juzgados, todos, cristianos y no cristianos. Seremos juzgados por las cosas que habremos o habremos hecho en nuestra vida. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, bueno, espero haber respondido las preguntas y esta lectura pues muy interesante porque nos llevó como de la mano todo. Muy bonito. Gracias por su participación, JG, gracias. Y bueno, yo creo que llevamos que ya casi poco más de media hora. Si no hay más dudas, preguntas, comentarios, pues podemos ir cerrando por aquí.